Bueno, hola, buenas tardes. Una vez más estamos en esta clase de historia para alumnos de cuarto año de historia, justamente del Instituto San Vicente de Paul, cuarto naturales, para referirnos a otro proceso de la segunda mitad del siglo XIX, necesario para comprender todo lo que vendrá en el resto de la historia y que tiene que ver con un proceso que el estudio de la historia llama proceso de las presidencias nacionales y se encuentra cronológicamente ubicado luego de la batalla de Pavón. ¿Sí? A partir de sus consecuencias, recuerden, batalla de Pavón, caída de Urquiza, ascenso de Bartolomé Mitre al poder en el país a partir del dominio de Buenos Aires sobre el resto del territorio, conlleva esta posibilidad de organizar bajo un mismo gobierno nacional a todo el territorio de la República Argentina, bueno, distribuido como era hasta ese momento. Digamos que por esta razón es posible que Bartolomé Mitre sea el más legítimo de los primeros presidentes que existen en la historia argentina. Para aclarar este punto, nosotros tenemos que considerar que el sillón presidencial que ocupan los presidentes argentinos, actualmente Alberto Fernández, es llamado sillón de Rivadavia, por la cuestión de que es considerado Bernardino Rivadavia el primer presidente de los argentinos. Lo que sucede es que Bernardino Rivadavia fue elegido presidente en una junta de representantes, un consejo legislativo, que fue elegido a partir de la Constitución de 1826 por representantes de ese Congreso Constituyente que no eran del todo legítimos por sus formas de haber sido elegidos. De ese Congreso Constituyente quedaron afuera todas las provincias enemigas de los unitarios, es decir, las provincias federales que no apoyaban de ninguna manera esa redacción de esa constitución y menos todavía iban a apoyar la ley de presidencia que posibilitó a Rivadavia ocupar ese cargo durante un año y medio hasta que se produjo la guerra contra el Brasil. Más tarde es Justo José de Urquiza, que lo vimos en un trabajo anterior, que fue el presidente de la Confederación Argentina, que era presidente de un territorio que no incluía a Buenos Aires, incluía todo el territorio de entonces, pero Buenos Aires se había quedado afuera, lo vimos por cuestiones de sostener privilegios portuarios y privilegios de recaudación de impuestos que postergaron siempre el desarrollo de la Confederación y que finalizaron con el fracaso de esta, reconocido por el retiro de Urquiza en el año 1861 en la batalla de Pavón, cuando tenía todas las chances de ganar claramente la batalla y nuevamente buscar la incorporación de Buenos Aires al territorio. Bien, fracasa Urquiza y el liberalismo porteño, ¿sí? O mejor dicho, la base del poder del liberalismo porteño, comandada por Mitre, Valentín Alsina, posibilita entonces que se organice el territorio en torno a estas ideas centralistas de Buenos Aires que iban a llevar finalmente a Bartolomé Mitre a ser el primer presidente del territorio argentino que conduzca los destinos del territorio de la nación argentina tal como hoy lo conocemos, o por lo menos integrado todo el territorio bajo una misma autoridad de gobierno. En este periodo que va de 1862 a 1880, reitero, periodo de las presidencias nacionales, gobierna en el país de 1862 a 1868 Bartolomé Mitre. Lo sucede Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 a 1874, y posteriormente culmina este periodo de presidencias nacionales Nicolás Avellaneda, que gobierna de 1864 a 1870. Vamos a sintetizar esta información, posteriormente ustedes en la recopilación que les voy a pedir que hagan en el trabajo que van a tener presentado en el Classroom en un rato, en algunas horas.
van a ampliar la información, pero básicamente tenemos que entender que este es un proceso de formación institucional y de creación de instituciones nacionales que finalmente establecen una autoridad reconocida por todo el territorio de un gobierno que administra finalmente a la totalidad del territorio organizado hasta ese momento. Tenemos que destacar algunos puntos que hay que señalar sobre el periodo de la primera presidencia de Bartolomé Mitre y que vamos a sintetizar de la siguiente manera. 1862 es un periodo de grandes confrontaciones políticas todavía. Habíamos dicho que desde 1810 el proceso de organización definitiva de la nación argentina, que va a culminar con la formación del Estado Nacional, cuyo modelo es el gobierno de 1880, ¿sí? Bajo el comando de Julio Argentino Roca, pasa por varias etapas de conflicto entre dos ideas fundamentales, ¿sí? Que van a cambiar de nombre a lo largo de esos 70 años, pero que básicamente están emparentadas con las ideas unitaria y federal. Recordemos, unitarios instalados en Buenos Aires, dueños de la mayor parte del poder económico de la Argentina. Ese poder económico les permite hacerse del poder político y de esa manera conducir, ¿sí?, este reparto de la riqueza que va a quedar modelado para siempre en la historia argentina, de concentración en un sector muy minoritario de la población e identificado con la actividad agropecuaria. La otra postura, la postura federal, que busca el reconocimiento de las autonomías federales, es decir, que todas las provincias fueran autónomas y no respondieran, ¿sí?, a una autoridad única, ¿sí?, que fuera la ley establecida por el gobierno centralista, en este caso Buenos Aires. Esa lucha entre dos ideales políticos, entre dos ideologías, entre dos posturas diferentes del reparto de la riqueza, entre, dos modos diferentes de ver la vida, entre dos posturas sociales claramente diferenciadas, es decir, dos formas de ver a la sociedad muy diferenciadas. Una, la unitaria, la centralista de Buenos Aires, buscando consolidar el poder económico de la clase elitista, la clase alta, identificada, repito, con la actividad agropecuaria, dueña de la mayor parte de las tierras, buscando sostener esos privilegios de clase, buscando sostener ese modelo de acumulación de la riqueza, frente al modelo social que proponían los federales, que era justamente la conducción de las masas campesinas de las provincias y el reconocimiento de los derechos de todos en igualdad de condiciones, para posibilitar que la descentralización de la riqueza del puerto fuera repartida por igual entre todas las provincias que formaban parte del territorio. Esto es reconocer las autonomías provinciales, para que quede un poquito más claro. Esta es la postura federal de gobierno, que estaba conducida, esta postura federal, por lo que ustedes estudiaron ya como caudillos de las provincias. Y 1862 no es un momento diferente al de otros en cuanto al enfrentamiento entre estas dos posturas políticas. Entonces, cuando Mitre asume la presidencia de la Nación en 1862, comienza a convocar a todas las fuerzas militares del país para nuclearlas bajo una misma autoridad y crear el Ejército Nacional. Ese Ejército Nacional se encargó de reprimir absolutamente todos los focos opositores de las provincias del país. Y se produjeron persecuciones masivas y asesinatos de miles de opositores políticos, entre los que se destaca, por ejemplo, la persecución a Chacho Peñalosa, Vicente Peñalosa, ¿sí?, y Felipe Varela, el caudillo de La Rioja. Chacho Peñalosa tenía su base de instalación en Santiago del Estero. Y posteriormente la caída de Ricardo López Jordán, famoso también por haber orquestado el asesinato de Justo José de Urquiza en Paraná, en el Palacio San José, exactamente, en la localidad de San José, dije mal, Paraná, en 1869. Estas cuestiones
tan repetidas en la historia, tan debatidas y con tanta información que existen acerca de estos hechos históricos, nos remiten entonces a la época de las guerras civiles. Entonces, estas persecuciones hicieron que en algunos años, ¿sí?, en aproximadamente 12 años, ¿sí?, la oposición política a la idea centralista del gobierno nacional encabezado por Mitre o encabezado por los presidentes de este periodo, quedara aniquilada, quedara sin ningún tipo de reacción y quedara sin sus representantes más fuertes vivos para luchar frente a esta cuestión que generó un crecimiento tan desparejo de las regiones de la Argentina, generó condiciones tan desiguales en el desarrollo económico del país, que fue el centralismo porteño, ¿sí? Por eso alguna vez yo les dije que gran parte de la historia argentina es una historia portuaria, ¿sí?, si la queremos llamar de esta manera. Lo otro que hay que destacar de este periodo es la redacción del Código Civil de la República Argentina, redactado por Dalmacio Vélez Arfield, y que en realidad llega para constituirse en el fin del proceso de ordenamiento jurídico en materia civil de la Argentina. Es un código de leyes que es un cuerpo legal que estuvo en vigencia hasta hace poquito, hasta agosto de 2015, cuando fue redactado y entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que comenzó a ser trabajado en 1869 y a ser aplicado en ese momento. Dalmacio Vélez Arfield comenzó a redactarlo en 1865 y el Parlamento Nacional lo aprobó en 1869, como se llama en estos momentos, a libro cerrado, porque tal como vino no se le hicieron modificaciones y de esa manera fue puesto en vigencia. Bueno, el Código Civil entonces ordena definitivamente de manera jurídica el derecho argentino. Y esto era muy importante porque había que establecer reglas claras para el comportamiento de todos los estamentos sociales y de todas las actividades, ¿sí?, relacionadas con la producción, con las relaciones sociales, con las cuestiones civiles, que tuvieran que ver con el comportamiento de los argentinos. Esto sucede comienza bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, pero es aprobado por el Congreso de la Nación después del primer año de presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Por otro lado, tenemos que decir que comienza la guerra contra el Paraguay, la fatídica y tremenda guerra contra el país hermano. Comienza en 1865, llamada Guerra de la Triple Alianza, porque contra Paraguay se unieron un sector de la política uruguaya, los unitarios de Buenos Aires, es decir, el Partido Unitario de la Argentina, y Brasil. Estos tres países conformaron una alianza que atacó el Paraguay y después de 5 años la dejó absolutamente diezmada, casi sin población masculina, casi sin población capaz de ejercer mano de obra, es decir, de hacer trabajos, situación que dejó absolutamente desolado ese país y permitió el saqueo económico de todas sus tierras productivas por parte de terratenientes, no solamente oriundos de Paraguay, sino también de Brasil y Argentina, que aprovecharon eso para quedarse gratuitamente ocupándolas con tierras muy productivas. Y ese es el inicio histórico de un montón de situaciones que posteriormente van a caracterizar el perfil de la historia económica del Paraguay. Sin más decir esto, ¿no? Paraguay se quedó sin hombres adultos casi, ¿sí? Se quedó sin hombres adultos en una guerra que ni siquiera tenía que haber sido un enfrentamiento entre hermanos latinoamericanos, como lo fue, ¿sí? Porque el pretexto fue
que el presidente de Paraguay, Solano López, ejercía una dictadura inaceptable, pero en realidad Paraguay estaba creciendo como una gran potencia económica y eso afectaba notablemente los intereses económicos británicos, ¿sí?, en toda la región de Sudamérica, y por lo tanto intervino instigando a sus socios brasileños, uruguayos y argentinos para destruir a ese país. Vamos a pensar en algo, un solo dato, ¿sí? Vamos a profundizar la cuestión de la guerra contra el Paraguay en un video que van a recibir, en un link que van a recibir de un video, pero pensemos en algo. Un país que queda absolutamente diezmado de mano de obra, ¿sí?, que queda en una situación pobrísima, ¿sí?, donde solamente, piensen en esto, solamente sobrevivió, ¿sí?, el 35% se calcula, ¿sí?, de la población anterior a la guerra. Necesita por lo menos 5 generaciones para poder recuperar todo su aparato productivo interno, ¿sí? Entonces, si nosotros sacamos cuentas, ¿sí?, de que esto terminó en 1870 y le sumamos a 1870 el tiempo que lleva a renovar 5 generaciones, podemos llegar a decir que Paraguay recién ahora en estos tiempos está en condiciones de volver a recuperar su independencia económica y todo el andamiaje, ¿sí?, que necesita para reactivar un aparato productivo propio. Estas son cuestiones que tenemos que analizar, porque no es sencillamente que hubo una guerra contra un país, hubo una guerra que destrozó absolutamente todo el aparato productivo y la moral productiva, ¿sí?, de un país. La obra educativa va a ser lo más importante del periodo de Sarmiento. Sarmiento es un gran impulsor de la educación pública, quizás el principal de ellos. Y de hecho su experiencia educativa, curiosamente, surge en la época de Rosas dirigiendo una escuela, ¿sí?, para señoritas, ¿sí? Durante 2 años fue director de una escuela para señoritas en Santa Rosa, en el Colegio de Santa Rosa. Y bueno, se inició en su tarea educativa como director de una escuela de señoritas. Es interesante el dato porque tenemos que considerar que mejor dicho, esa etapa de la historia parece una historia de otro planeta para nosotros, porque se hablaba por separado de la historia, de la educación de señoritas y de la educación de varones. Y eran muy pocos los hombres que tenían la lucidez para reconocer que la mujer debía ser educada. Quizás el primer hombre soberano de la Argentina, ¿sí?, que haya sido el impulsor de la educación para las mujeres y en condiciones igualitarias para los hombres, fue Manuel Belgrano. Bueno, Belgrano es otro, ¿sí?, que toma esta postura. Realizó una obra educativa excepcional. De hecho, todo su trabajo educativo es la base de lo que fue posteriormente la ley 1420, la ley de educación común, gratuita y obligatoria, que se sanciona en 1884 y que permite establecer el modo definitivo en que se iba a organizar la educación pública en la Argentina. Es importante destacar que Sarmiento no solo era un educador, también Sarmiento participaba de las decisiones de la estructura edilicia de las escuelas, ¿sí? Diseñaba las escuelas, diseñaba los espacios, era muy cuidadoso hasta la distancia que tenía que tener cada pupitre, de la estructura de cómo tenían que estar construidos los pupitres, el rol que tenía que tener el docente. De hecho, fue un gran investigador y un gran impulsor de experiencias nuevas. Él impulsó la llegada de maestras norteamericanas a enseñar a la Argentina, considerando que él había quedado admirado en su época de exilio en Estados Unidos del sistema no solamente educativo, sino el sistema de vida norteamericano. Y de hecho, una de las cosas que más nos sorprendió fue la estructura agraria de Estados Unidos, ¿sí?, que él después genera a partir del reclamo que hace, ¿sí?, a los grandes terratenientes de la Argentina, genera una pelea para siempre con ese sector social,
la élite gobernante de la Argentina, específicamente los miembros del Partido Autonomista Nacional, una pelea irreconciliable, ¿sí?, cuando él cuestiona el modelo de reparto de la tierra y el modelo de organización de la tierra en latifundios, es decir, en grandes extensiones de tierra en manos de un solo propietario. Él lo que decía era que la tierra había que repartirla entre los pequeños y medianos productores para que el desarrollo económico fuera pleno en todo el territorio y todos los productores de todos los niveles de producción, ¿sí?, tuvieran en condiciones igualitarias de hacer crecer su producto y con ello el desarrollo del país, el desarrollo interno del país. Bueno, esta cuestión fue la que terminó separando definitivamente a Sarmiento de ese sector social terrateniente. Las luchas fueron en el Congreso de la Nación y él fue un gran defensor de las reformas agrarias que beneficiaban a los pequeños y medianos productores. Podemos decir que también en el periodo de gobierno de Sarmiento termina la guerra contra el Paraguay y también Sarmiento comienza un gran impulso de la inmigración europea a la Argentina, algo que ya ustedes han visto, la población europea que llega a la Argentina en masa en ese proceso inmigratorio que va aproximadamente de 1870 a 1930. Me refiero al ingreso masivo de europeos. Sarmiento y Alsina eran impulsores de la llegada de inmigrantes europeos provenientes de la región sajona y germana de Europa, sin embargo, porque los consideraba los más cultos y los más preparados técnicamente para adaptarse a las necesidades económicas del país. Sin embargo, llegaron exactamente de la Europa latina, del sur del continente europeo, y sin la preparación que Sarmiento y Alberdi soñaban. El tercer periodo presidencial de la historia es el de Nicolás Avellaneda, ¿sí?, que finaliza en 1880 con un suceso fundamental, 1880, en la federalización del puerto de Buenos Aires. Por primera vez se federaliza el puerto de Buenos Aires. ¿Qué significa? Finalmente Buenos Aires acepta, ¿sí?, establecer al puerto como, ¿sí?, un puerto federal. Es decir, definitivamente la capital del país se muda a Buenos Aires, ¿sí?, comienza a funcionar de esa manera, y definitivamente, esto se llamó ley de capitalización, en la época de Mitre, o sea, cuando comenzó este proceso, permite entonces que Buenos Aires sea entonces un puerto federal. ¿Qué otra cuestión sucede en la época de Rivadavia? La ley de inmigración y colonización de 1876, que permite establecer los derechos de los inmigrantes europeos que se afincaran en tierra argentina, tal como lo pregona el prólogo de la Constitución Nacional de 1853. En este sentido, también tenemos que mencionar que desde su llegada los inmigrantes fueron parte integrante de la sociedad argentina, de la sociedad de la época, ¿sí?, que fue amalgamada, fue homogeneizada, fue integrada definitivamente a la población existente, a la población que podemos llamar criolla, a partir de el proyecto de concreción y formación del Estado Nacional que se da a partir de 1880 y en el que una ley que fue, repito, la cito otra vez, la Ley 1420, que estableció la educación común, gratuita, laica, gradual y obligatoria en la Argentina, permitió a los inmigrantes europeos incorporarse al sistema educativo junto con la población criolla para homogeneizar a toda la sociedad y formar de esa manera a la nación argentina. Por eso fueron parte integrante de la población local, los inmigrantes que llegaron al país, los europeos en su momento, como así también los inmigrantes de países limítrofes que comenzaron a llegar masivamente a partir de 1930, a ser parte, ¿sí?, componente de la nación argentina. Bien, este es básicamente el proceso que nosotros tenemos que ver de esto que nosotros llamamos
presidencias nacionales o presidencias fundadoras, también se le llama, o sea, la historia oficial llama también presidencias fundadoras a estas 3 presidencias del periodo. Bueno, este sería el final de la primera parte de lo que nosotros vemos de la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina. Lo que nos resta ver son, en otro trabajo posterior, las leyes laicas y definir algunos conceptos relacionados con la generación del 80 para terminar con esta introducción y ya ir a lo que verdaderamente nosotros vamos a ver desde 1916 con las presidencias radicales. Muy bien, nos vemos entonces en otra ocasión. En algunas horas va a estar el trabajo listo en el Classroom. Saludos a todos.